insulta, que nunca descalifica, y antes hemos tenido el electroshock de la motosierra Javier Milei, que sigue, que no se disculpa, continúa con los insultos. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo del apoyar a las mujeres. Muestra que está sucio. En su diatriba, ¿sí?, utiliza al Estado para con... ¿Qué? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? Eso es bien totalitario. O sea, él es el dueño del Estado. Son insignificantes porque necesitan salir a pegarme a manada. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. O sea, una cosa de una cobardía feroz. Ángeles Caballero, enseguida abrimos el debate porque además tengo aquí a Pablo Montesinos, que es experto también en toda la información que llega del Partido Popular y tiene mucha información. Bueno, yo creo que con estas declaraciones y esta manera de entender la política como si fuera una especie de asunto viril en el cual la cobardía o la valentía es uno de los principales valores en política y que tengan que mandar a las mujeres que lo peguen en manada, yo creo que se descalifica solo y creo y lamento profundamente que personajes como Milei, elegidos democráticamente, como pasa también con otros líderes políticos, todo el tiempo que se dedican a insultar está dejando de gestionar y de presidir un país en el que desde su llegada los datos no son precisamente estupendos para él y para sus ciudadanos. Espera un momentito porque tengo ahora mismo en directo a Miguel Tellado, portavoz parlamentario del Partido Popular, hablando de Milei y de Begoña Gómez. Hoy la Unidad Central Operativa ha dicho no hay delito en la actuación de la mujer del presidente. Tiene tiempo ilimitado para hablar de todo lo que le dé la gana, menos para contestar las preguntas, las pocas preguntas que nos dé tiempo a formular. Y por eso, precisamente por eso, desde el Partido Popular se las queremos adelantar, se las queremos ya presentar. Y por ese motivo hemos elaborado un listado de un centenar de preguntas que los españoles merecen que se les respondan y que hacemos públicas hoy, para que Sánchez pueda prepararlas y responderlas mañana en su comparecencia. Dado que no tendremos el tiempo suficiente para plantearle las preguntas que sí querríamos hacer en relación con los casos de corrupción que asedian al Gobierno, al partido y a su entorno personal, lo que hemos hecho es elaborar el listado de estas 100 preguntas que remitiremos al Partido Socialista en el día de hoy y distribuiremos inmediatamente a los medios de comunicación para que todo el mundo tenga derecho a conocer la realidad. Lo que Pedro Sánchez no ha contestado a lo largo de los últimos meses de huida y escape. Todas estas preguntas tienen que ver con los asuntos que la justicia y los medios de comunicación están investigando y que afectan a las relaciones de personas del PSOE, de miembros del Gobierno y del entorno personal de Sánchez con empresas que han resultado beneficiadas por el propio Gobierno. No son sobre rumores ni bulos, son sobre hechos, hechos que han motivado detenciones, hechos que han motivado aperturas de porque diligencias Pablo Montesinos, judiciales. claro, hoy la Unidad Central Operativa le ha entregado un informe al juez Peinado y está diciendo en las actuaciones profesionales de Begoña Gómez no detectamos ningún delito de tráfico de influencias. Lo está diciendo así. No sé si se han quedado descolocados o no en el PP. Bueno, hay distintas versiones. Una, Génova, lo que dice es que es una filtración interesada y apunta directamente al Ministerio del Interior, y aseguran fuentes de la Dirección Nacional del Partido que esas 100 preguntas, o al menos las más destacadas, también relativas al entorno particular del presidente, es decir, a Begoña Gómez, se las van a hacer mañana en las Cortes Generales, y si no contestan, mantienen abierta la vía de la comisión de investigación en el Senado. Luego, todas las filtraciones tienen un interés. Lo que digo es, la Unidad Central Operativa ha hecho un informe. El informe la habrá filtrado que la habrá filtrado. Es una información que desvela el diario El País. A mí me hubiera gustado a mí tenerla, pero la desvela El País. La clave es si el contenido es cierto o no cierto. La Unidad Central Operativa está diciendo que no encuentra indicios de delito. Pues esa es la clave. Esa es la gran cuestión. Lo que dice la Dirección Nacional del Partido es que tenía preguntas hoy y que las va a seguir teniendo mañana, y que por lo cual se las van a hacer. ¿Tú crees que sobre Begoña Gómez también? Sobre Begoña Gómez también. Vamos a ver las 100 preguntas que acaba de anunciar el portavoz parlamentario, pero a mí me aseguran que también 5 en relación a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del Gobierno. Habrá que ver si
después del informe de la Guardia Civil se cierran algunas puertas. El PP dio por descontado, y lo adelantamos en Al Rojo Vivo, que después del pleno de mañana miércoles en el Congreso de los Diputados se le iba a llamar a la comisión de investigación. Se dio por descontado. Veremos si dan ese paso o no. También con respecto a Begoña Gómez. Hay varones, luego te lo desarrollo en todo caso, que dicen que tal vez sea bueno echar el freno en lo relativo a la mujer del presidente, a Begoña Gómez. Miguel Tellado está diciendo 100 preguntas. A mí me parecen demasiadas, 100 preguntas. Si hubiera 10 buenas sería la leche, pero 100 preguntas... por cierto, Milei insiste también, le da igual lo que diga o no la Central Operativa o la Justicia o la Guardia Civil. Como él cree que fue agredida su mujer, pues primero digamos que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que, digamos, o sea, es algo que no existe. Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, de los casos de corrupción de la mujer y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. No solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, apretaron a un juez. Pilar Velasco, ahora vamos a retomar todo esto y vamos a escuchar lo mejor de lo mejor, o digamos esa colección de insultos de Milei. A ver, lo peor de que Vox haya traído a Milei al debate público español es que es lo que nos faltaba para elevar los insultos y las falsedades. Esto no lo podría asumir Vox ni el Partido Popular, porque es absolutamente falso. No tiene causas de corrupción Pedro Sánchez abiertas, no ha presionado a ningún juez, no está imputada por ningún delito de corrupción. Pero claro, es Javier Milei. Te eleva el debate a un nivel de falsedades sobre en qué momento está colocada la política española que hace que tengamos que estar desmintiendo, pues lo obvio, ¿no? Pero el Partido Popular le puede pasar lo mismo, que la realidad no te estropee una buena estrategia. De cara a las 100 preguntas de mañana en el Congreso, que a mí también me parecen muchas, se puede encontrar con la conclusión del informe, que no haya indicios. Diana Mata, vuelvo enseguida con este asunto porque tenemos más de las declaraciones a TN Televisión Argentina. Vuelva a España el 21 de junio para recoger un premio. En esta ocasión, el Estado español le prestó, digamos, la asistencia para que realizara ese viaje. No sé cuál va a ser la actitud del Gobierno el próximo 21 de junio, si efectivamente regresa. Gracias. Sí, mire, sobre este asunto 3 cosas. Lo primero es que las instituciones españolas no hacen política, mucho menos política exterior, a través de tweets ni participan en ningún show. En segundo lugar, es que el Gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Y con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. Ahora lo escucharemos. Velasco, Montesinos. Es un señor que no tiene fin. Bueno, viendo un poco con los mensajes que estaba pronunciando en la entrevista y que ahora, como dices, veremos más, viendo esa imagen con la mitad del cuerpo del presidente Sánchez y la mitad del expresidente Alberto Fernández, por este tipo de cosas no le prestamos atención, y enlazando un poco con lo que decía antes Luis con respecto a España, ¿no? Pero 300.000 personas han abandonado Argentina desde que Milei llegó al gobierno y la tasa de población en situación de pobreza ha pasado del 44 al 60%. Esas son las cosas a las que creo yo que debería dedicar tiempo un gobernante, sea un presidente del gobierno o tenga cualquier otra responsabilidad política, en mejorar la vida de los que le han votado, mientras está con este tipo de
comentarios, insultos y este tono y este histrionismo, pues lógicamente lo que confirma es que vivimos tiempos en la política que no pasa solamente en Argentina, donde las emociones lo devoran prácticamente todo, y ese tono exaltado, tanto de enfado o de ira como con otro tipo de sobrereacciones, pues es al final a lo que incluso nos estamos aferrando también a veces como votantes, ¿no? En mirar este tipo de caracteres, este tipo de salidas de tono, y que esto nos pueda hacer gracia o nos espante cuando debajo hay una letra pequeña que revela la situación de un país, una comunidad o una ciudad y sus ciudadanos. Y eso es lo que me parece que esa reflexión que comentabas antes, Luis, creo que la debemos aplicar también aquí cuando hablamos de emocionalidad extrema. Pachi López, por cierto, que está ahora mismo criticando al Partido Popular porque dice que ha sido ambiguo, melifluo respecto al ataque de Milei al presidente del Gobierno de España, ahora mismo en directo. Ni una sola propuesta para España ha puesto encima de la mesa. El vacío más absoluto, la falta de proyecto. Esto es Núñez Feijóo y el Partido Popular. Y tampoco tiene nada que decir sobre las palabras de Abascal cuando dice que hay que echar a patadas y correr a gorrazos al presidente del Gobierno y al Gobierno legítimo. ¿Esto le parece bien? ¿Esto le parece normal? Bueno, hay un consenso entre todos los grupos en que ese lenguaje de violencia política, esos discursos de odio, tienen que desterrarse Pablo Montesinos. De la política. Esto que está haciendo Milei lo hemos visto en muchas ocasiones, construir un enemigo para ocultar la mala gestión. Nos preguntábamos esta mañana qué encima de la mesa, el vacío más absoluto, la falta de proyecto. Esto es Núñez Feijóo y el Partido Popular. Y tampoco tiene nada que decir sobre las palabras de Abascal cuando dice que hay que echar a patadas y correr a gorrazos al presidente del Gobierno y al Gobierno legítimo. ¿Esto le parece bien? ¿Esto le parece normal? Bueno, hay un consenso entre todos los grupos en que ese lenguaje de violencia política, esos discursos de odio, tienen que desterrarse Pablo Montesinos. De la política. Esto que está haciendo Milei lo hemos visto en muchas ocasiones, construir un enemigo para ocultar la mala gestión y para no dar cuentas de las políticas que está aplicando en Argentina. Yo celebro que el Partido Popular se haya unido en este caso al Gobierno con sus peros y sus matices, a que Milei no se puede relacionar así con España y tiene que tener consecuencias. Nos preguntábamos esta mañana qué va a hacer el Gobierno, qué medidas va a tomar. Lo acaba de decir Álvarez, la retirada de la embajadora de Buenos Aires es una medida que supone una escalada en la tensión diplomática con Argentina. Pero es que Milei acaba de llegar al Gobierno. No puede relacionarse así con España. Que sea un excéntrico y que sea un populista no le da derecho a que sus acciones no tengan consecuencias cuando visita un país, sea oficialmente o extraoficialmente, como acaba de ocurrir. Yo creo además que de aquí al 21 de junio, si se confirma que vuelve a España, vamos a ver a Milei dar un paso atrás a su manera y rectificar. Porque ya lo hizo con Brasil y ya lo hizo con China. Con Brasil llamó a Lula comunista corrupto y se tuvo que retractar y tuvo que reconstruir las relaciones con Brasil. También con China, que quería destruir las relaciones con el gigante asiático y se dio cuenta de que la realidad se impone. No se puede permitir que con España no rectifique y piense cómo se va a relacionar a partir de ahora con las instituciones españolas. Tiene que asumir que Pedro Sánchez, le guste o no le guste, es la institucionalidad. Y se queda allí en Buenos Aires la persona encargada de negocios que se encargará de mantener las relaciones comerciales, 8.000 millones de euros, decía Antonio Garamendi, pero Milei tiene que rectificar para que se reconstruyan estas relaciones. Y esto sí está en manos de Milei, A ver, yo creo que las declaraciones de Milei en suelo español fueron absolutamente impropias. No estuvo a la altura de un canciller, esas declaraciones no están a la altura de un presidente de una nación como Argentina. Creo que su respuesta ya en Argentina alimentó. Vieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salió a pedir disculpas. Bueno, Milei de hecho tira de memoria, dice que desde que fue nombrado presidente de Argentina hace ya 5 meses, ni una sola vez el español la ha felicitado. Te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Nunca hablaste con Sánchez? Nunca Jamás. llamó para felicitarme. No le quedó otra a Sánchez que involucrarse él a pegarme. ¿Sí? Y también se sumó Zapatero. Y claro que aquí, si hay un totalitario, ese es Pedro Sánchez. También vale la pena decir que no es funcionario del gobierno,
Por lo tanto, digamos, o sea, ¿qué me están diciendo entonces? Que el señor Sánchez en su diatriba, ¿sí?, utiliza al Estado para ¿qué? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? Eso no es más totalitario, eso es bien totalitario. O sea, él es el dueño del Estado. Todo esto, Antonio, por si alguien esperaba unas disculpas, ¿eh? Bueno, Pilar Velasco, ¿cómo lo ves? Porque estoy todavía recuperándome. Claro, Esperanza Aguirre le molesta que se haya filtrado que la Unidad Central Operativa no ve indicios de delito en las actuaciones de Begoña Gómez. Pero no le molesta porque dice que estaba secreto. Hombre, secreto también estaba la detención de Koldo y lo supimos. Esto es mérito de los periodistas. Es más, secreto también estaba que se admitieron las diligencias y se abrieron diligencias de investigación contra Begoña Gómez en una causa que siempre ha estado secreta desde que entraron esos 6 folios de recortes de prensa por parte del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Estaba secreto y lo conocemos. De derecho a la información, las noticias mandan. Hace un mes que se declararon secretas esas diligencias y ahora conocemos, el juez le preguntó a la Unidad Central Operativa si veía indicios para seguir investigando a Begoña Gómez por esos recortes de prensa que apuntaban a un posible tráfico de influencias. Lo que está diciendo el informe de la UCO, por lo que conocemos hasta ahora, y es un informe extenso de unas 100 páginas con diligencias de investigación para poder llegar a esas conclusiones, es que las reuniones de Begoña Gómez, 2 de ellas con el dueño de Globalia, no tienen ninguna vinculación o no encuentran vinculación con el rescate de Air Europa de 475 millones de euros. El tráfico de influencias, la corrupción privada y pública que se había denunciado, la UCO no encuentra indicios en cómo ha actuado Begoña Gómez en la codirección del máster para poder seguir investigando. A ver, es una conclusión importante porque a raíz de ahí el juez tiene que tomar la decisión de si archiva o no archiva. Por parte de la UCO no tiene argumentos para seguir la investigación. En cualquier caso, esta semana hemos conocido que ha aceptado la personación como acusación popular de Vox en esta causa, con una denuncia del sindicato ultraderechista, también vinculada a Vox, que es Manos Limpias. Veremos qué hace el juez, pero esto es un dique a la estrategia también de oposición, porque por más preguntas que tenga el Partido Popular de cara a mañana, por más que vaya a seguir utilizando la comisión de Koldo para llamar a Begoña Gómez, que nada tiene que ver el caso Koldo con Begoña Gómez, también lo ha dicho el juez de la Audiencia Nacional, que no ha querido llamarla a declarar, vamos a ver a un PP que de aquí a verano al menos va a intentar seguir tirando de esta cuerda en la que cada vez es más corta según las diligencias y los indicios que conocemos, que no tiene que ver con que tenga que dar explicaciones Sánchez, sí, pero que no hay indicios penales, y eso es concluyente por parte de la UCO. Diana Matala, más silla para la política española, que ella se convierte en un político disruptivo, es completamente distinto. No insulta, tono suave, quiere gestionar, no agrede. Lo cierto es que fíjense cómo el presentador Johnny Viale preparaba la entrevista con Javier Milei. ¿Están listos para la entrevista? Noticia mundial, ¿no? Javier, y sí, yo creo que están pendientes hasta en España de esta entrevista. En serio, en serio. ¿Pedirá disculpas o no? La que más está mirando la entrevista debe ser la canciller. O la esposa de Sánchez. La ¿no? canciller Mondino, a ver si tiene. Yo si fuera pegar presidente plato. Sánchez, subo el volumen. Subo el volumen. No sé, el tono de voz que utiliza Milei no hace falta subir el volumen. Bajas y escuchas como si estuviera alto. Decía, la canciller Mondino, es la ministra de Exteriores, que va tapando de marrón en marrón. Fíjense porque es el patrón de comportamiento de Milei. Con todos los dirigentes internacionales que puede, desde el Papa al presidente de Brasil. Les llama de todo, les dice de todo. Este es el patrón de comportamiento de Milei en relaciones diplomáticas de la motosierra. Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. Digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece. Pero yo no le robé a nadie, yo no extorsioné a nadie, yo no maté a nadie, yo nunca puse una bomba. Nunca viví de la política. Esa tiene las manos manchadas de sangre. Espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric. Claro, si a ministra de Seguridad, su ministra de Seguridad, Pilar Velasco, la llama terrorista asesina. Que no le va a llamar está a los siendo suave demás. con Sánchez. Está siendo suave con Sánchez y con el Papa incluso y con el presidente de Brasil y un largo etcétera. A ver, precisamente
Por la tensión política que tenemos en España, hay quien ha estado a punto de dejar pasar la contundencia del gobierno para pedirle responsabilidades a Milei. Y como al Partido Popular le gusta escuchar al PSOE en boca de García Paje, en las declaraciones que le hemos escuchado esta mañana tiene un buen ejemplo. Las palabras de Milei tienen que tener contestación, porque lleva 5 meses en la presidencia, le quedan 4 años por delante. Milei, en representación como primer ministro de Argentina, no puede relacionarse así con España. Y aquí quien tiene que rectificar es el presidente argentino. La retirada de la embajadora es una escalada, efectivamente, pero que lleva a Milei a que rectifique. Vamos a ver cuánto le dura la legislatura, porque